pasiva o inactiva, es algo que se tiene que notar en nuestra vida, con el gozo, con la alegría, con los frutos del Espíritu Santo que hablábamos el miércoles, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Hoy en día mucha gente no tiene paz en base a sus circunstancias, pero tú y yo tenemos una paz, y no una paz como la que el mundo la da, una paz que Jesucristo solamente puede dar. Y creo que es una muy buena oportunidad ahora que estamos hablando de ser una iglesia relevante, de ser una iglesia que se nota en la ciudad, una iglesia donde podemos ser un faro en la oscuridad para aquellas personas en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras propias familias, ahora que estamos a punto de pasar tiempos de cena, de convivencia. Mi oración es que Dios te utilice para traer paz a tu familia, que a la gente que está a tu alrededor, primos, hermanos, compañeros, sea un tiempo en el que tú puedas reflejar ese amor por parte de Dios. Y que Dios nos ayude a ser este año una iglesia todavía más relevante. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Dios, te damos gracias por el gran privilegio que nos das de poder adorarte, bendecirte. Aparte de eso, saber que tú estás en este lugar, Señor, es el mejor regalo que podemos tener. El rey David lo declaró de esta manera: una sola cosa es la que pido y esa buscaré, que sea habitar en la casa del Señor todos los días. Y hoy queremos pedir, Señor, que estos momentos, estos minutos que nos restan estando reunidos, tu presencia se haga manifiesta en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo siga sembrando herramientas, conceptos, convicciones, Señor, que nos lleven a seguir llegando a la estatura del varón perfecto, hasta ser una iglesia, hasta ser familias, hasta ser personas, Señor, que marcamos una diferencia en esta sociedad que tanto te necesita. Háblanos en esta tarde. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos ya tenemos 2 semanas, esa es la tercera plática hablando acerca de ser una iglesia relevante. Y esta tercera parte tiene que ver con un valor más. Hoy es la última plática que tenemos acerca de esta serie y es tener el valor de la empatía. En la iglesia primitiva encontramos varios claves que vemos en cortos versículos que nos ayudan a ver una iglesia que impactó en su tiempo. En los primeros sermones miles de personas se convertían, la gente convivía, la gente estaba reunida, perseveraban. La primera plática que tuvimos hablamos acerca de la clave de la iglesia primitiva, que fue permanecer. Número 1, ¿quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda de las claves para permanecer? Perseveraban en la oración, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y perseveraban ¿en qué? En la comunión. El común denominador de estas 3 partes era la perseverancia. Una iglesia radiante, una iglesia que impacta, es una iglesia que persevera, que a pesar de las circunstancias y de lo negro que puede estar el ambiente, de lo negro que pueden estar el gobierno y las circunstancias, una iglesia que permanece es una iglesia relevante, que reluce, que brilla, que no está en lo común. La semana pasada hablábamos de la importancia y el valor de estar reunidos, cómo la gente vio importante y fundamental el hecho de estarse reuniendo. Veíamos en Hechos capítulo 2 que el autor dice que se reunían todos los días en el templo y después de eso se iban a las casas y partían y comían. Era un valor importante en la iglesia, algo que le ponían especial prioridad. Ahora nosotros no nos reunimos todos los días, pero tristemente debemos de reconocer que muchos de nosotros nos vemos las caras solamente el domingo. Es el único día de la semana que nos vemos muchos de nosotros, y estamos aquí, nos vemos, y a veces unos llegan temprano, otros tarde, se van temprano, y casi nomás así como que nos vimos de lejos, y qué importante es que nosotros veamos la importancia de estar reunidos, porque dice la palabra de Dios en el Salmo precioso que dice que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, porque el Señor ahí envía bendición y vida eterna. Eso fue un valor que la iglesia primitiva encontró. Eran convicciones que agarraban de tal manera que marcaron una diferencia en su tiempo. Y en esta ocasión, en esta última plática, encontré un valor más en esa sección que hemos estado leyendo durante estos días, y el valor de ser empáticos, el valor de tener la empatía. Y deseo que a lo largo de la plática poder despejar un poquito el concepto y poder ser objetivos en lo que vamos a hablar el día de hoy. Por lo pronto vamos a... ya tengo control nuevo, ya me dieron control nuevo. Denle un aplauso a Pedro, porque ya estaba batallando ahí con mi controlcito gacho, pero ya, tengo uno. Muy bien. Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, encontramos una clave más para hacer una iglesia relevante, y dice esto: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común.
vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. ¿Lo leemos a la cuenta de 3 todos juntos? ¿Sí? 1, 2, 3. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Qué interesante declaración que Lucas nos hace en este pasaje. Aparte de perseverar en la enseñanza de los apóstoles, aparte de perseverar unidos y el valor de reunirse, aparte de perseverar en la oración como un pilar en la congregación, encontraron también que dentro de la iglesia en aquel tiempo había un profundo sentido de empatía. La gente tenía la capacidad de poder, como decimos nosotros, ponerse en los zapatos de los demás y poder sentir la necesidad de los demás, tener el dolor de los demás. Este tipo de acción en tener eso en común, no quiere decir que todos pensaban igual, quiero aclarar ese asunto, porque es imposible que en una iglesia todos piensen igual, es imposible, pero sí podemos llegar a un punto en el que podamos sentir empatía con la gente. La palabra empatía, aunque no es una palabra que viene en la Biblia, no existe la palabra empatía en la Biblia, sí tiene un sentido muy profundo y tiene mucho comparativo con la palabra compasión. La palabra empatía viene del griego empatis, que significa apasionado. Esto tiene que ver con el asunto de sentir, de poder percibir la emoción. Fíjate cómo lo define la palabra empatía. Sentimiento de participación emotiva. Di conmigo, emotiva. Me encanta esto porque tiene que ver con dos cosas. Número uno, sentimiento, es algo que sientes, pero también es un sentimiento que te lleva a participar, te lleva a accionar. No solamente hay mucha gente que puede ver gente que está pasando por una situación difícil y sentir feo y decir, híjole, qué mala onda que está pasando esa situación. Pero hay una gran diferencia cuando tú sientes la necesidad y actúas y participas de esa situación para poder aliviar el dolor, aliviar la tristeza. Y esa es la iglesia, una iglesia relevante que sabe atender, sentir y participar en las necesidades de su comunidad. La iglesia debe ser la primera en accionar cuando hay alguna necesidad en la comunidad. Pero ahora no estamos hablando de la comunidad, ahora estamos hablando que esta situación de empatía se estaba dando dentro de la iglesia. Hay mucha gente que tiene mucha compasión y mucha participación en ayudar a otras gentes fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia no es tanto. Como decimos nosotros los mexicanos, somos candil de la calle, ¿y qué dice? Y oscuridad en nuestra casa, ¿no? Puede suceder que nosotros estamos muy buenos para aliviar todos, pero la palabra de Dios dice, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, en cuanto tengas oportunidad, ayuda a los demás, en especial, dice que ayudes a los demás, pero en especial a los de la familia de Dios. Qué interesante va a ser que la iglesia general pueda encontrar entre nosotros un profundo sentido de empatía. Poder sentir la necesidad que tiene el otro y poder aliviarla, poder ayudarla en muchas maneras. En esta ocasión se estaba dando en el asunto financiero. Había gente que tenía propiedades, que tenía casas, que tenía, vamos a contemporanizarlo, carros, propiedades, y lo que hacían es que si había una persona en la iglesia que tenía necesidad, esa persona vendía sus casas, vendía sus propiedades, vendía sus carros, según la necesidad de la gente. Y a lo mejor nosotros podemos hablar de ese concepto hoy en día y nos suena una locura. ¿Quién va a estar dispuesto a vender su casa? ¿Quién va a estar dispuesto a vender un carro por ayudar a alguien de la iglesia? Más bien, lo que hacemos es decir, Dios está tratando con esta persona. Hay algo que están pagando, hay algo que no está bien, pero aquí no estaban averiguando a quién se lo merecía y quién no. La iglesia lo que hacía es que tenía un sentido, y si alguien estaba pasando por una necesidad, hacían lo necesario porque esa persona dentro de la iglesia se sintiera aliviado. Imagínate una iglesia así. Por un momento piensa en la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia, de esta iglesia, claro que esta es nuestra iglesia, no es imperial, pero estoy hablando de la iglesia universal. Imagínate una iglesia que tenga ese nivel de empatía, ese nivel de poder meterte en la vida de los demás y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer para que esa persona se alivie, sienta mejor, está pasando por una situación difícil? ¿Qué puedo hacer yo para traer alivio a la vida de esta persona? Este concepto de empatía, este concepto de compasión, está por toda la Biblia. Tú lo vas a ver a la luz de los evangelios, cómo Jesucristo fue movido por compasión.
En muchas ocasiones dice la palabra de Dios, en una en particular que me viene a la mente en este momento, es aquella vez que alimentó a los 5,000. Dice la Biblia que los vio y que vio que muchos estaban ahí, que habían estado todo el día siguiéndolos y que todavía se iban a ir caminando muchos a su casa y que sintió, ¿qué dice? Compasión de esa gente. Y de 5 panes o 3 peces, algo así, alimentó a 5,000 personas. Pero ¿qué fue lo que motivó a Jesús a hacer ese milagro? ¿Qué fue lo que motivó a Jesús a alimentar a esa gente? El poder sentir la necesidad de las personas que estaban a su alrededor. Esta iglesia, por lo menos en la iglesia primitiva, tenía muy claro que era fundamental para ser una iglesia relevante, para ser una iglesia creciente, para ser una iglesia que impactaba, poder tener la capacidad de cubrir la necesidad de nosotros como congregación. Tenía muy claro, aunque no existían para ese tiempo todavía las cartas de Pablo, tenían muy claro estos conceptos que hoy tú y yo tenemos en la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 15 nos dice esto: alégrense con los que están alegres, pero también lloren con los que lloran. ¿Cuándo fue la última vez que tú te alegraste por el logro de alguien de tu congregación que dijiste, híjole, le fue bien y me alegro, me gozo? Pero también, ¿cuándo fue la última vez que tú lloraste por alguien que lloró en tu congregación? ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste el dolor por alguien que perdió su trabajo, que perdió su casa, que perdió un familiar, que perdió la salud, que perdió lo que sea, y tú te pudiste empatar en esa situación? Más bien cada uno de nosotros estamos viendo por nuestros asuntos, ¿no? Y estamos preocupados por nuestros asuntos. Sin embargo, este concepto de alegrarse con los que están alegres, que es relativamente fácil, era un concepto que tenían de alguna forma muy claro esta iglesia. Pero el asunto de llorar con los que lloran ya no se hace tan fácil. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26 dice: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Estamos hablando de cartas, de versículos que se dieron a la iglesia. Esos conceptos son claves y son fundamentales para poder ser una iglesia que funciona. Si uno de los miembros sufre, ¿cuándo fue la última vez que tú viste a alguien sufrir y te dolió a ti también? Pero ¿cuándo fue también que alguien fue recibido en honor y tú te alegras con él? Filipenses capítulo 2, versículo 4 también nos dice otro versículo interesante. Dice así: cada uno debe velar, y la palabra velar tiene un sentido de no solamente estar despierto durante el día. La palabra velar significa estar desvelado, estar durante la noche alerta, estando preocupado en el buen sentido de la palabra, estar atento, alerta. El apóstol Pablo dice: ustedes deben velar por sus intereses, pero no solamente por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Te imaginas una iglesia así? Puede venir a tu mente e imaginar una iglesia a ese nivel de compromiso, a este nivel de decir, ¿sabes qué? Híjole, esa persona está pasando por una necesidad, ¿qué puedo hacer? Pues voy a vender mi computadora, voy a vender lo que sea para ayudarlo. Imagínate lo que pudiera suceder en una iglesia con ese nivel de compromiso entre sus miembros. No solamente eso, sino poder tener la capacidad de sufrir en el buen sentido por una persona que está sufriendo. Poder traer una palabra de esperanza, poder tener una palabra de amor, y no solamente una palabra que traiga juicio, sino una palabra que también traiga esperanza a la gente que está pasando situaciones difíciles a nuestro alrededor. Hoy en día uno de los más grandes males, no solamente dentro de la iglesia, sino también en las familias y también en la sociedad y en todos los puntos que nosotros podamos mencionar, es el punto de ser indiferentes. El punto de ser apáticos, el punto de ni nos viene ni nos va. Si una persona está pasando por una situación difícil, pues no es mi problema. Dios está tratando con esa persona. Pero a eso no fuimos llamados. Fuimos llamados a poder ser soporte para la gente que está a nuestro alrededor. Poder ser un bálsamo a través de nuestras palabras y a través de la oración. Y en este tiempo de Navidad creo que viene muy acorde lo que venimos platicando, porque esa es una gran oportunidad para que nosotros podamos mostrar empatía aquí en la congregación.
muchos de nosotros no sabemos, pero aquí dentro de la iglesia sí hay personas que están pasando situaciones muy difíciles económicamente, que están pasando situaciones bien difíciles de salud, que están pasando situaciones muy difíciles con su familia, y sería muy interesante, sería muy bueno que nosotros como iglesia pudiéramos hacer algo por esas personas, pudiéramos mantener un nivel de indiferencia fuera de este concepto de congregación. Lo que sucede en las familias que se dividen o que truenan es precisamente la indiferencia. El esposo o la esposa empieza a ver los problemas del esposo como sus problemas. Ese es tu problema. Y viceversa, el esposo ve los problemas o las deficiencias o los errores de la esposa como sus situaciones. Tú tienes que tratarlas con ellas, pero no es así. Debe haber empatía dentro de la familia. Los hijos están teniendo indiferencia alrededor de su familia. No les importa lo que los padres están pasando. No les importa lo que los padres estén sacrificando por tener una estabilidad. Quiero decirles primeramente que la indiferencia es un rasgo de inmadurez. Di conmigo, inmadurez. Un niño pequeño no tiene la capacidad de ser empático porque no ha sido instruido en ello. Los hijos, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Ellos llegan al refrigerador, sobre todo ahorita mi hijo adolescente que no está en el desarrollo, está en el desenrollo, está creciendo un chorro y está comiendo como loco también. Llega al refrigerador y parece que me odiara, ¿verdad? Se acaba la leche, se acaba lo que y es indiferente, ¿verdad? Es apático, no, ¿verdad? ¿Sí me explico? Los hijos, los pequeños no entienden el nivel de empatía porque hay inmadurez. Se gastan las cosas, se rompen las cosas, no cuidan las cosas. ¿Por qué? Porque es un rasgo de inmadurez. Hace tiempo nosotros el año pasado le regalamos a mi hijo un iPod, y a los meses, hace unos meses se le cayó y se le rompió la pantalla y llegó conmigo y me dijo, mira, se me rompió. ¿Está bien? Así, pues, cómprame otro, ¿no? Le digo, ¿no sabes tú lo que valen estas cosas o qué? No, pues es que, pues ya no sirve, hay que arreglarlo, pero sí con una tranquilidad en su corazón, una paz que sobrepasa entendimiento, que, pues, cómprame otro, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un sentido de empatía. Él no sabe lo que cuestan las cosas. Él todavía no está en el nivel de gastar su dinero para comprar lo que tiene, lo que puede tener, y no tiene ese nivel de identificar. Cuando nosotros empecemos a adquirir madurez en nuestra relación con Dios, lo primero que va a empezar a suceder es que vamos a empezar a adquirir el mismo corazón, la misma empatía que movió el corazón de Cristo hacia nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice que fue la empatía y la compasión la que hizo a Jesucristo venir a este lugar y poder venir y nacer, morir por ti y por mí. Este pasaje de Filipenses en el que menciona esto, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Continúa diciendo, y debe haber en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y empieza a desglosar qué fue lo que hizo Jesús, cuál fue el sentimiento, qué fue lo que movió el corazón. Y dice, el cual siendo igual a Dios, no vio el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de esa deidad, de su naturaleza divina, y vino a este mundo a ser un hombre, y estando en la condición de hombre, dice, se rebajó y murió, y tuvo una muerte, hasta la muerte, que fue una muerte de cruz. Se rebajó todavía mucho más, de tal manera que no solamente fue obediente al venir, sino fue obediente al morir. Y después de eso dice la palabra, si Dios por esa obediencia lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre del Señor toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero todo empezó con Jesucristo, por sentir la necesidad que había en ti y en mí de un perdón, de una sangre que pudiera ser derramada para perdón de nuestros pecados y poder traer paz que nada más iba a traer. Martin Luther King dijo esto: tendremos que arrepentirnos en esta generación, no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Esto es, dice la palabra de Dios, vence el mal, ¿con qué dice? Con el bien. Esta sociedad no está tan mal porque la gente esté siendo muy mala.
La gente siempre ha sido mala, pero cada vez hay menos buenos que se manifiestan. Cada vez hay menos buenos que se levantan a no estar de acuerdo con ciertas cosas que se llevan a cabo. Tendremos que arrepentirnos en esta generación no tanto de las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. ¿Cuándo fue la última vez que dentro de tu iglesia tú actuaste movido por la empatía con alguien más? ¿Cuándo viste la necesidad de alguien a tu alrededor y actuaste y fuiste movido a ayudar a alguien en tu congregación para poder bendecirlo? Primera de Juan capítulo 3 dice así: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Es una pregunta muy interesante. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, la pregunta aquí es, ¿cómo puede decir, la Nueva Versión Internacional dice, ¿cómo puede decir que Dios habita en él? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Versículo 18 dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Una iglesia empática será una iglesia poderosamente influenciante en su localidad. Una iglesia que aprenda a tener ese sentido de empatía. Es como en un partido, ¿verdad? La palabra empatía, el empate significa, pues nadie ganó. Así han metido 10 goles, pues sintieron lo mismo, ¿verdad? Los dos equipos. ¿Por qué? Porque fueron empates. Nadie se siente victorioso, nadie se siente derrotado, todos están en el mismo sentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir en la congregación. Una iglesia que sabe empatarse con la necesidad de los demás será una iglesia poderosamente relevante. Será una iglesia poderosamente impactante y será una iglesia poderosamente creciente. En una de las parábolas que Jesucristo utilizó para enseñar las verdades más profundas, se nos enseña la parábola del buen samaritano. Esta parábola nos habla de un hombre que venía bajando de Jerusalén y ese hombre fue atacado por ladrones. Lo dejaron medio muerto ahí en la calle. Y la historia narra que cuando iba en camino se topó un sacerdote con esta situación. Vio a un hombre en necesidad, vio a un hombre ahí herido, robado, maltratado, medio muerto. Dice la palabra de Dios que el sacerdote pasó y lo vio, pero pasó de largo. Luego dice la palabra de Dios que pasó un levita también, y que pasó y lo vio, y también de igual manera pasó de largo. La Biblia no dice por qué. La Biblia no está hablando ni condenando la maldad o el orgullo o lo que tú quieras ponerle a estos hombres, porque probablemente tenían prisa. Si era un sacerdote, si era un levita, probablemente tenían que ir a oficiar la reunión, no sabemos, a lo mejor tenían prisa por un familiar, no sabemos. Pero lo único que resalta la historia es que estos dos hombres fueron indiferentes a la necesidad de esa persona. No está condenando ni está diciendo, ay, eso que eran religiosos y eso que eran acá. No, lo que está diciendo es que simplemente esos hombres vieron la necesidad y no sabemos por qué. No podemos decir que por malos ni por orgullosos, no nos da la razón, simplemente nos dice que esos hombres pasaron de largo y no se pararon. Sin embargo, dice la Biblia que pasó un samaritano. Este samaritano traía cosas, porque dice la Biblia que lo ungió con aceite y le puso ciertas cosas para aliviar su dolor. Y la palabra de Dios nos dice que este hombre curó las heridas de este hombre. No solamente eso, sino que fue y lo llevó a un lugar donde pudiera descansar y le dijo al dueño del lugar, todo lo que este hombre ocupa, dáselo, yo voy a venir y te lo voy a pagar. ¿Cuál es la enseñanza en esta historia? ¿Cuál es la verdad que Dios quiere, que Jesucristo quería enseñar a sus discípulos a través de esa historia? La revelación y la verdad que Jesucristo quería enseñar en esta historia era, hagamos a un lado la indiferencia. Ese es el verdadero carácter cristiano. Ese es el verdadero carácter de Cristo en nuestro corazón, poder ver la necesidad de los demás y si está en nuestra mano hacerlo, poder aliviar este dolor.
¿Cuántos de nosotros hemos actuado en base a la compasión en los últimos días? ¿Cuál fue el nivel de compasión que te manejó durante este año que está terminando? Más bien, puedo pensar que muchos de nosotros fuimos movidos por el egoísmo, por ver nuestros intereses, poder ver nuestras capacidades, ver cuánto nos hace falta a nosotros y saber que hay mucha gente en la iglesia que necesita nuestra mano y nosotros podemos aliviarla. Una iglesia relevante es una iglesia que sobresale de lo común. Una iglesia relevante es una iglesia que no se conforma con el solo hecho de venir y ser un lugar de reunión donde podamos venir y cantar y pasar un buen rato como iglesia, sino que Dios nos empiece a utilizar para poder ser canales de bendición a la gente que está a nuestro alrededor. Cuando Dios le da la promesa a Abraham de que Dios lo iba a prosperar y que Dios lo iba a bendecir, la condición fue: yo te voy a engrandecer, yo te voy a dar una descendencia impresionante. Si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y yo te voy a levantar y voy a engrandecer tu nombre. Y le dice, y haré tu nombre famoso, dice, y te bendeciré. Y la frase última que Dios utiliza en esta promesa es: yo te bendeciré y tú serás de bendición. Dios no te va a bendecir con el fin de solamente que la bendición quede en ti, sino que tú seas un canal de bendición a la gente que está a tu alrededor. Te quiero decir que si Dios te ha bendecido a ti, no es solamente para ti, es para que tú te conviertas en un medio de bendición a la gente que está a tu alrededor. Si Dios te ha prosperado a ti, no es solamente para ti, es porque Dios quiere a otra persona que está cerca de ti, que tiene necesidad, quiere bendecirla a través de ti, y que tú seas un medio, que seas un canal para poder bendecir a la gente que está a tu alrededor. En estos pasajes, la iglesia primitiva estaba viendo una necesidad económica que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Había gente que estaba creyendo en el Señor, y por creer en el Señor estaban perdiendo sus propiedades, estaban perdiendo sus trabajos, estaban perdiendo su propia vida. Y la gente que estaba de alguna forma acomodada y que estaba empezando a creer en el Señor, lo que estaban haciendo era aliviar el dolor de la gente alrededor. ¿Cómo le podemos hacer este año? ¿Cómo le podemos hacer en estas fechas para que dentro de la iglesia se diera ese espíritu y que permanezca, de tal manera que podamos ser una iglesia relevante? ¿Cómo le podemos hacer para que nosotros nos convirtamos en una iglesia que sabe identificar la necesidad de los demás, y si Dios te ha bendecido, poder bendecir a otros? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un minuto y primero que todo, nada? Si tú consideras que Dios ha sido bueno contigo, me gustaría mucho que donde estás, con tus ojos cerrados, puedas elevar una oración de gratitud a Dios. Ahí donde estás, empieza a darle gracias. Dile: Señor, gracias porque tú has sido bueno conmigo. Gracias porque tú me has dado más de lo que yo te he pedido. Gracias porque tú me has dado más de lo que necesito. Ahí donde estás, empieza a darle gracias al Señor. Probablemente no tienes todo lo que quieres, pero estoy seguro que tienes todo lo que necesitas. Probablemente no tienes todo lo que deseas y anhelas y sueñas, pero puedo decirte con el corazón en la mano que tienes mucho más de lo que necesitamos. Y en base a eso, dale gracias a Dios. Si ahí estás con tu esposa, con tu esposo, tómala de las manos. Si estás con tus hijos, tómala de las manos y dale gracias por tus hijos. Dale gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Padre, te damos gracias porque podemos reconocer tu bondad sobre nuestras vidas. Podemos reconocer, Señor, que tú nos has dado mucho más de lo que podemos necesitar. Y antes de cualquier cosa, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú pongas en nuestro corazón un sentimiento correcto para poder ser de bendición a la gente que está a nuestro alrededor. Primeramente, como dice tu palabra, Señor, a la familia de tu iglesia, a la familia de Dios. Que podamos ser, Señor, esos canales de bendición a tu iglesia. ¿Cómo hace falta en la iglesia, Padre, que
arranquemos de raíz ese cáncer de la indiferencia. Va a ser fundamental y va a ser precioso poder llegar a una iglesia donde exista un nivel de empatía profundo, Señor, en el que la gente pueda identificar el dolor y la tristeza en otras personas y tener la necesidad de poder aliviar ese dolor. Ayúdanos, Señor. Tú nos diste ejemplo, estando en el cielo, estando en tu divinidad, estando en la perfección, viniendo a esta tierra, a ser igual a nosotros, a un hombre, sufrir las mismas tentaciones que un hombre, porque eso dice tu palabra. Te encargaste de ser empático, en sentir lo mismo que nosotros sentimos, para mostrarnos que sí había un camino, que sí había una manera. Si tú has hecho eso siendo Dios, Señor, ¿cuánto más nosotros no podemos hacer? Si tú has hecho eso, Señor, habiendo dejado tu divinidad y viniendo a esta tierra a mostrar tu amor, ¿cuánto más nosotros, Señor, podemos hacer para que tu reino se establezca en el corazón de las personas? Tu palabra nos enseña, Señor, que, como el pasaje que acabamos de leer, que tú eres, Señor, quien pone el querer como el hacer. Y si tú has sembrado amor en nuestro corazón, Señor, tenemos la responsabilidad en ti de mostrar ese amor. Llénanos de ti, Señor. Queremos actuar en gratitud. Queremos vivir, Señor, basados y movidos por el amor que tú nos mostraste primero, Señor. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar a estar en pie. Hemos adoptado, más bien hemos hecho de esta serie un canto lema, y ese canto tiene que ver con el asunto de estar apasionados por el Señor. No sé cuántos de nosotros hemos vivido apasionados por algo. Hay gente que tiene pasión por el deporte, hay gente que tiene pasión por la música, hay gente que tiene pasión por mil cosas. Y esa palabra empatía tiene que ver con estar apasionado. Y creo que una de las oraciones que hoy podemos hacer y pedirle al Señor es el asunto de que Dios nos apasione por Él. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo reclamó a la iglesia y le dijo: yo conozco tus obras, sé que eres bueno, pero tengo una sola cosa contra ti, que has dejado tu primer amor, que he dejado de ser lo más importante, que ya no estás, vamos a decirlo así, que ya no estás tan apasionado por mí. Y no quiero hoy preguntar, ni quiero que levantemos nuestra mano, ¿cuántos de nosotros hemos dejado de estar apasionados por el Señor? Pero cada uno de nosotros sabemos que mucho de lo que nosotros hacemos lo podemos estar haciendo por rutina, que muchos de nosotros lo que podemos estar viviendo ha sido porque, bueno, pues soy cristiano y voy a la iglesia y es parte de la dinámica de ser cristiano. Pero a muchos de nosotros nos surge estar en fuego una vez más con el Señor. Muchos de nosotros nos urge estar apasionados por el Señor, porque es cuestión de tiempo, es cuestión de que las circunstancias suban de tono un poquito, para que entonces tengamos la facilidad de soltar la toalla y decir: ¿sabes qué? Esto no vale la pena. Muchos de nosotros hoy debemos de pedirle al Señor que arda una vez más la pasión por ti. Que tu palabra, cada vez que vaya a ella, arda en mi corazón, Señor. Ayúdame a estar apasionado por la necesidad de la gente que está a mi alrededor. Creo que es una muy buena oportunidad para que le pidamos eso al Señor. Cierra tus ojos y vamos a entonar este canto que hemos adoptado como lema durante estas pláticas. Confiésale al Señor esto. Arde con el fuego de tu espíritu,
Mi corazón solo arde, arde, al descubrir en tu palabra la flama de tu amor. Mi vida arde, arde. Una vez más, vamos a declarar: arde, arde, con el fuego de tu espíritu. Mi corazón solo arde, arde, al descubrir en tu palabra la flama de tu amor. Mi vida arde, arde. Pídele fuerte esto: yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor, dile, avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Arde, arde, con el fuego de tu espíritu. Mi corazón solo arde, arde, al descubrir en tu palabra la flama de tu amor. Mi vida arde, arde. Levanta tus manos y dile eso: yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo de amor avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Una vez más díselo: yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor en plena. Que tu consuelo de amor en un mundo vacío de Dios. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad. Que tu consuelo de amor avive fuego y paz en un mundo así de Dios. Dios está poniendo en mi corazón hacer una oración por aquellas personas que ya han identificado que la pasión se ha ido o que la pasión ha menguado. La mayoría de nosotros hemos probado las mieles de estar apasionados, enamorados de nuestro Dios, pero por las circunstancias de la vida, por mil y unas razones, ese fuego ha sido sofocado, y si bien no se ha apagado, en muchos de nosotros ha bajado. Yo quiero hacer una oración por esas personas en esta tarde antes de irnos. Y en una honestidad personal me gustaría que todos cerráramos nuestros ojos. Y si hubiese una persona que el día de hoy diga: yo necesito volverme a apasionar por el Señor. Necesito el fuego de Dios en mi vida una vez más. Yo quiero invitarte a que vengas aquí enfrente conmigo. Quiero orar por ti. Si tú ya identificaste
que hace falta que el fuego se encienda una vez más. Ven a este lugar. Si se puede hacer lo más frente posible, por favor. Voy a esperar unos minutos más por si hay alguna persona que diga, yo necesito, una vez más, necesito, me urge. Hay una analogía en la Biblia. Esa analogía tiene que ver con el altar. El altar era sumamente importante en la relación Dios-hombre. El altar representaba el lugar donde se hacía sacrificio, donde Dios había enviado bendición, donde Dios había provisto de algún milagro. Y la gente en aquellos tiempos levantaba de piedra un altar, sacrificaba un animal, lo encendía en fuego, y ese altar no solamente servía para ese momento darle gracias a Dios y volver a estar en comunión con Dios, sino que ese altar quedaba ahí como un recordatorio para que cuando salían, volvían a pasar por el camino, miraban ese altar de piedra y les hacía recordar, les traía a memoria el milagro que Dios había hecho en ese lugar. Y de esa manera en el camino recordaban, Dios fue fiel aquí, y Dios será fiel mañana, y Dios será fiel en un año, y Dios será fiel por la eternidad. La indicación de Pablo a Timoteo es, te encargo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quiero decirte que Dios ya encendió una llama en ti. Dios encendió la llama de su espíritu en tu corazón. La responsabilidad de avivarlo no es de Dios. La responsabilidad de avivarlo es mía, es tuya. Y eso es cuestión de decisión, es cuestión de determinación, de decir, una vez más decido echar combustible a ese fuego. Una vez más decido apasionarme por servir a Dios. Una vez más decido apasionarme por la iglesia. Decido apasionarme por su palabra. Decido apasionarme por su amor. Decido apasionarme por la oración. No es fácil. Cuando uno enciende una fogata, para que vuelva a prender, se necesita echar leña, echarle aire, cuidarlo de tal manera que vuelva a prender. Y ustedes están dando el primer paso. Primer paso, están reconociendo que esa llama ha menguado. Y la responsabilidad de subirla, de aumentarla, es de cada uno de nosotros. Aquí donde estás, te voy a invitar a que levantes tus manos al cielo. Que veas esto como un altar. Que veas esto un altar en el que estás sacrificando comodidades. Que estás sacrificando conceptos, convicciones. Estás quemando con el fuego del Espíritu de Dios aquellos hábitos que han opacado ese fuego. Y así con tus manos alzadas recibe una vez más esa pasión de amor por Dios. Dile, enamórame, Señor, más. Vuélveme a tu primer amor. Clámale ahí donde estás. Vuélveme a tu primer amor, Señor. Estoy a medias contigo y quiero estar completamente. Estoy en la orilla contigo, Señor, y quiero ir a profundidad. Vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Vuélveme, atráeme una vez más a ti, Señor. Y vuélveme a ese primer amor cuando te conocí, Señor. Cuando te descubrí y que abriste mis ojos, Señor, cambiando el rumbo de mi existencia, cambiando el rumbo de mi familia, cambiando el rumbo de mi destino, Señor. Hoy vuelvo a ese altar. Hoy vuelvo a ese altar recordando que tú ya encendiste la llama en mi corazón. Y haré todo lo necesario en tu nombre para mantenerlo avivado, para mantenerlo en fuego, Señor. En el nombre de Jesús.
Padre, como pastor en esta congregación y de cada una de las personas que están aquí, pido en el nombre de Jesús que tú pongas pasión en tu iglesia como nunca antes había sucedido. Pasión, Señor, por la empatía, por ver la necesidad de los demás, Señor, y tener la convicción de aliviarla, Señor. Vuelve el primer amor a tus hijos. Vuelve el primer amor, Señor, a tu iglesia. Enciéndelos en fuego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí así con tus manos alzadas. Te voy a invitar a que cantemos esto una vez más. Ya no solo como un quiero, sino dile, yo voy a ser mi Señor, una antorcha. Yo voy a ser mi Señor, una antorcha que en plena oscuridad, que tu consuelo de amor avive fuego en un mundo vacío de Dios. Fuerte, dilo, yo voy a ser mi Señor. En un mundo vacío de Dios, yo quiero ser que en plena oscuridad arderá, que tu consuelo de amor en un mundo vacío, yo voy a ser que tu consuelo Gracias, Señor. Hay un concepto en la Biblia que me fascina. Ese concepto dice la palabra de Dios en Proverbios. En nuestra boca se encuentra el poder de la vida y de la muerte. Mismo Proverbios dice, tú has quedado atado con los dichos de tu boca. Has quedado preso de lo que tú has declarado. Y en base a ese conocimiento me gusta hacer compromisos, me gusta que esto no solamente quede como una buena intención, sino que quedemos presos de lo que estamos cantando, que quedemos amarrados de lo que están declarando nuestros labios. Y me gustaría que tanto los que estamos aquí enfrente como los que estamos hasta allá atrás, podamos hacer una oración en conjunto, de compromiso, aquí en este altar, decirle, Señor, necesito activarme en ti. Cierra tus ojos y me gustaría que repitieras esta oración lo más fuerte que puedas, que salga de tu boca entendiendo que de lo que declaras hay vida, que lo que declaras conforme a la voluntad del Señor se llevará a cabo. Di conmigo, Señor Jesús, hoy decido volver a mi primer amor. Hoy me determino a apasionarme una vez más por ti. Sé que no será fácil, sé que tendré que sembrar, que tendré que reavivar, pero tú me darás la fuerza, tú me darás la capacidad de reenamorarme apasionadamente y aún mayor de lo que yo estaba de ti, Señor. Hoy me comprometo a gastar lo necesario, a hacer lo necesario para que ese fuego se mantenga en alto y mi vida
sirva como un sacrificio constante para ti, Señor. Me declaro apasionado como nunca antes. Me declaro enamorado por tu palabra, por tu oración, Señor, por servirte. Usa mi vida, Señor. Levanta tus manos y dile: toma mis manos, son tuyas, Señor. Utilízalas para tu gloria, para tu honra, en el nombre de Jesús. Una vez más vamos a entonar este coro. Yo quiero ser una antorcha que en plena oscuridad arderá, que tu consuelo avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Quiero que aquí hay bastantes personas en la parte de enfrente. Quiero suponer que los que estamos allá atrás, la pasión está encendida en nuestro corazón. Quiero pensar que los que estamos allá es porque sentimos que estamos al 100 con Dios. Si es así, quiero pedirte que vengas y que ninguno de los que están aquí enfrente se quede sin recibir un abrazo. Sal de tu lugar. Ven y abraza a una persona aquí y bendícelo. Pídele al Señor que avive el fuego una vez más. Ven a este lugar y abraza a una persona. La iglesia necesita ser empático. Ese es el momento de hacerlo. Que nadie se quede sin recibir un abrazo. Que nadie se quede. Que nadie se quede allá afuera. Y así abrazados vamos a entonar una vez más este coro. Yo quiero ser, mi Señor, una antorcha de amor que en plena oscuridad arderá. Que tu consuelo no se vaya nadie, aquí quédense, aquí espérense. En un mundo vacío de Dios, una vez más, yo quiero ser, mi Señor, un antorcha, solo tú, Señor. Enciende a tu iglesia en pasión, Señor, que tu consuelo avive fuego y pasión en un mundo vacío de Dios. Padre, hoy estamos cerrando prácticamente esta serie. Y como iglesia estamos aquí enfrente, Señor, en este altar. Y cada vez que veamos este lugar, cada vez que veamos esta iglesia, será un recordatorio de tu fidelidad, Señor. Será un recordatorio del milagro que tú has hecho en nuestra vida. Y cada vez que pasemos por este lugar, recordaremos que tú eres un Dios fiel, que tú has sido fiel, que tú eres fiel y que tú serás fiel por la eternidad, Señor. Declaro en el nombre de Jesús una iglesia reluciente, declaro una iglesia relevante, impactante, creciente para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Señor, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y yo quiero que hagamos un ejercicio antes de irnos. Vamos a ponernos todos de pie, ya nos vamos a despedir. Pero quiero que hagamos un ejercicio. Ese ejercicio es, si tú sabes que una persona está pasando por necesidad en tu congregación, haz algo por ella.